¿Alguna vez te has acostado con la mente tan llena de pensamientos que el sueño simplemente no llega? ¿Te ha pasado que, aunque el cuerpo esté cansado, la mente no para de hablar, recordar, temer o planear? ¿Y si te dijera que hay una forma real, poderosa y espiritual de silenciar ese ruido interno esta noche? ¿Y si te dijera que Dios, el creador del universo, está dispuesto a calmar tu mente, a darte paz, a envolverte con su consuelo como si fueran brazos invisibles que te arrullan? Existe una promesa que muy pocos conocen, un acto simple pero sagrado que puede cambiar por completo la manera en que duermes y despiertas. Hoy hablaremos de ese momento invisible entre el día y la noche, entre el pensamiento y el descanso. Ese momento en el que el alma se siente sola y los pensamientos parecen gritar más fuerte. ¿Qué pasaría si entendieras que ese es precisamente el momento que Dios más anhela para hablarte? ¿Y si te dijera que hay una llave espiritual que al entregarle tus pensamientos a Dios, abre una puerta de descanso profundo y protección divina? No es solo una oración, es una rendición, una entrega consciente. Esta noche quiero que descubras el secreto que David conocía cuando escribió en el Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿No es eso lo que necesitas esta noche? Paz, confianza, silencio interior. Lo que estás a punto de escuchar no es un estudio cualquiera. Es una guía espiritual que te llevará a través de 10 momentos clave que tienen el poder de transformar tu mente inquieta en un templo de paz. Vamos a hablar de lo que significa realmente entregar tus pensamientos a Dios, cómo hacerlo con sinceridad y por qué este acto tiene consecuencias espirituales mucho más profundas de lo que imaginas. Hay una verdad que pocos entienden. La forma en que terminas tu día determina la manera en que empieza tu mañana. Esta noche te invito a dejar de luchar contra tus pensamientos y empezar a rendirlos con fe. Vamos a hablar de ansiedad, de culpa, de preocupaciones, de insomnio, pero sobre todo vamos a hablar de la cura, la presencia de Dios habitando en tu mente. Antes de que empecemos con el estudio, escribe en los comentarios la frase paz en Cristo. Hazlo como un acto de fe, como si declararas en voz alta que crees que esta noche será diferente, que hoy no te dormirás con el corazón agitado, sino con el alma en calma. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No lo haces por mí, lo haces para que este mensaje llegue a otros que ahora mismo están llorando en silencio, incapaces de dormir por la guerra que hay en sus pensamientos. Estás siendo un instrumento de Dios al difundir su palabra. Muchas personas están usando estos estudios como su refugio espiritual diario porque no tienen una iglesia cerca, ni alguien que les hable con el corazón. Por eso, necesito tu ayuda. Suscribirte y comentar no es solo una acción digital, es una forma de decir yo también soy parte de este ministerio. Es una muestra de unidad espiritual, de comunidad real y de que no estás solo. Este mensaje puede ser justo lo que otro alma necesita escuchar antes de rendirse. Por eso, antes de comenzar, toma un respiro profundo y di, Señor, esta noche quiero darte mis pensamientos. Recuerda, la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace tiempo. Tal vez lo que hoy llamas ansiedad, Dios lo está usando como puerta para revelarte algo profundo. Y ahora, si estás listo para este viaje espiritual hacia la paz, vamos a comenzar. Número 1. La mente como campo de batalla espiritual. Cuando llega la noche, el cuerpo anhela descanso, pero la mente muchas veces se transforma en un campo de batalla invisible. Es en esas horas de silencio, cuando el mundo se apaga, que los pensamientos se elevan con más fuerza.
No son solo ideas sueltas, sino preocupaciones persistentes, miedos que no fueron resueltos durante el día, inseguridades que se arrastran desde el pasado y que, sin aviso, se convierten en voces que no nos dejan dormir. La Biblia nos muestra que la mente no es un espacio neutro. Es un lugar donde se libra una guerra entre la fe y el temor, entre la verdad de Dios y las mentiras que hemos creído. En el Salmo 139, David dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos». No hay nada más íntimo que nuestros pensamientos. Son como ventanas abiertas hacia el alma. Lo que piensas en la oscuridad revela mucho más de lo que dices en voz alta durante el día. Dios no está ajeno a tus pensamientos. Él no solo observa tus acciones, Él habita en lo profundo, donde nadie más tiene acceso. El Señor ve esa preocupación por el futuro que no te deja descansar, esa conversación que no salió como esperabas, ese error que no puedes dejar de revivir. Él lo ve, y más aún, Él desea intervenir. Hay una verdad espiritual que no se predica con frecuencia. Muchas veces el insomnio es más que una condición física. Puede ser una señal de que estás cargando pensamientos que no te corresponden, pensamientos que no fueron entregados a los pies de Cristo. El corazón descansa cuando la mente deja de resistirse y empieza a confiar, pero eso no sucede automáticamente. Hay que aprender a entregarlo. Imagina tu mente como un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Si riegas pensamientos de culpa, temor y ansiedad, ese jardín se volverá espinoso, inhóspito. Pero si cada noche eliges entregar tus pensamientos al Señor, estás sembrando confianza, fe y descanso. Y en poco tiempo, esa tierra dará frutos de paz. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa no es una promesa lejana, es una realidad posible. La mayoría de las personas intentan calmar la mente con distracciones. Algunos buscan una serie, otros repasan redes sociales, pero el alma no se aquieta con pantallas, se aquieta con presencia, y no cualquier presencia, la de Dios. Solo cuando lo invitas a entrar en tu mente, Él transforma el ruido en quietud. Él no viene a callarte a la fuerza, sino a susurrarte verdades que reemplazan las mentiras que tanto daño hacen. ¿Has notado cómo un pensamiento negativo puede arruinar toda una noche? Es como una gota de tinta cayendo en un vaso de agua. Basta con una sola para enturbiar todo. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Por eso es tan urgente entregárselos a Dios antes de dormir. No porque Él no lo sepa, sino porque cuando los entregas, Él actúa. Y cuando Él actúa, la mente se convierte en un lugar seguro para descansar. Tener pensamientos no es pecado, pero permitir que ellos gobiernen tu paz, eso sí es una forma sutil de ceder el control. Dios quiere que vivas en libertad, incluso dentro de tu mente. Él no quiere solo tu obediencia externa. Él desea habitar en lo más secreto de tu ser, ahí donde surgen las dudas más profundas y las heridas más viejas. Ahí donde nadie más llega, Él ya está. Esta noche, Dios te llama a un acto de valentía, rendirle tu mente. No solo orar por ella, sino decirle: Señor, estos son mis pensamientos, haz con ellos lo que tú sabes que es mejor. Y eso requiere confianza, requiere fe, requiere renuncia, pero también abre la puerta a una transformación que te conducirá a un descanso que no conocías. Quizá nadie te enseñó que la mente también debe ser parte del altar. Nos enseñaron a orar con la boca, a actuar con las manos, a andar con los pies. Pero pocos saben que también debemos aprender a orar con la mente, con los pensamientos, con las memorias, con las preguntas que no tienen respuesta. Cuando oras con la mente, no estás hablando, estás entregando. Y en esa entrega silenciosa, sucede el milagro.
Dios toma tus pensamientos y los reescribe con sus promesas. Él no elimina tus recuerdos, los sana, no borra tu historia, le da propósito, no ignora tus preocupaciones, te enseña a verlas desde su perspectiva. Por eso, esta noche, no trates de callar tus pensamientos, no luches contra ellos, solo diles: no están solos, los entrego a Dios. Porque donde hay entrega, hay descanso, y donde hay descanso, hay victoria. Número 2. El poder de rendirse antes de dormir. Rendirte no siempre significa derrota. En el lenguaje del reino de Dios, rendirse puede ser el acto más poderoso y valiente que alguien realiza en su jornada espiritual. Y si hay un momento clave para esa rendición, es justo antes de dormir. Cuando la casa se silencia, cuando se apagan las luces y no queda más compañía que nuestros pensamientos, es ahí donde entregarse a Dios puede cambiarlo todo. Muchas veces queremos controlar lo que no podemos. Revisamos mentalmente lo que pasó en el día, lo que dijimos o lo que no dijimos. Nos proyectamos hacia el futuro, imaginando escenarios que probablemente nunca ocurrirán. Y sin darnos cuenta, convertimos la almohada en un campo de juicio, un lugar donde nos analizamos, nos culpamos y nos exigimos. Pero ¿qué pasaría si esa misma almohada se convirtiera en un altar? Cuando te acuestas, lo haces en una postura de vulnerabilidad. Estás inmóvil, con los ojos cerrados, confiando en que despertarás. ¿No es eso, en esencia, un acto de fe? Y sin embargo, en lugar de usar ese momento para confiar plenamente, lo usamos para preocuparnos. Esta noche, el Espíritu Santo te invita a cambiar el enfoque, a rendirte antes de dormir, no como quien se rinde por cansancio, sino como quien entrega su alma en manos seguras. En el Salmo 3:5, David declara con certeza: «Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba». No dice que durmió porque todo estaba resuelto, ni porque su mente estaba tranquila por sí sola. Durmió porque eligió rendirse, porque puso su confianza en aquel que no duerme, en aquel que vela mientras tú descansas. Imagínate como un niño pequeño que ha tenido un día difícil. Sus ojos se llenan de sueño, pero su corazón aún late acelerado. Entonces llega su padre, lo abraza, y en ese abrazo el niño deja de pelear contra el cansancio, deja de pensar, se rinde al descanso. Asimismo es el llamado que Dios te hace esta noche, a rendirte en sus brazos, a dejar de analizar tanto y simplemente decir: «Tú tienes el control, Señor». Rendirse también es un acto de humildad. Es decirle a Dios: «No puedo solo. Esta carga mental me supera. Necesito que entres tú». No hay oración más honesta que esa. Y cuando el cielo escucha esa sinceridad, el Espíritu Santo se mueve con ternura. Él no viene a juzgar tus pensamientos, viene a calmar la tormenta. Como Jesús en la barca, que en medio del caos dijo simplemente: «Calla, enmudece», y el mar se tranquilizó. Así también puedes silenciar esta noche los pensamientos que te inquietan, pero para eso necesitas dejar de pelear contra ellos. No se trata de obligarte a pensar en otra cosa, sino de entregar, de decir con el corazón abierto: «Estos pensamientos no me definen, son pasajeros, pero tú, Señor, eres eterno. Así que prefiero recostarme en tu verdad que en mis dudas». La mente quiere explicaciones, pero el alma necesita consuelo. A veces no necesitas una respuesta para descansar, necesitas una presencia. Y esa presencia está aquí, ahora. No porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque Dios prometió estar cerca del quebrantado de corazón. Y cuando tu mente está quebrada, confundida o cansada, Él viene más cerca aún. Rendirse cada noche no es una rutina religiosa, es una práctica espiritual profunda.
Es como soltar las riendas después de un largo día de batalla. Es como dejar caer la espada y levantar las manos. No para decir perdí, sino para decir te entrego el control, Padre. Este tipo de rendición produce un descanso que no se encuentra en pastillas ni en técnicas de relajación. Es un descanso que proviene del alma, uno que penetra incluso en medio de las preocupaciones más ruidosas y dice, todo estará bien, porque no estoy solo. Dios no necesita que entiendas todo. Necesita que confíes, que digas, aunque sea en susurros, aquí están mis pensamientos, Señor, haz con ellos lo que tú sabes. Porque en ese acto, tan simple pero tan profundo, empieza a operar el verdadero descanso. No solo dormirás, sino que tu mente será renovada mientras duermes, y al despertar, como dice el Salmo 35, descubrirás que el lloro puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Porque quien se rinde a Dios nunca pierde. Solo aprende a vivir en paz, incluso cuando las respuestas aún no han llegado. Número 3. Dios habita también en tus pensamientos. Hay una idea equivocada que muchos han arrastrado durante años. Pensar que Dios solo habita en los templos, en los domingos, en las oraciones en voz alta. Pero ¿y si supieras que Dios también habita en tus pensamientos? En esas ideas que no has dicho a nadie, en los miedos que no compartes, en los recuerdos que se repiten una y otra vez como un eco incontrolable. Él está allí en lo más profundo, no como un espectador pasivo, sino como un padre que anhela ayudarte a ordenar ese mundo interior que a veces te abruma. Los pensamientos son como habitaciones dentro de una casa. Algunas están limpias y en orden, pero otras están desordenadas, con puertas que preferimos mantener cerradas. En esas habitaciones escondidas, esas que nadie más ve, es donde Dios quiere entrar esta noche. No para juzgarte, sino para restaurarte. No para avergonzarte, sino para recordarte que Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, incluso tu forma de pensar. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Es decir, el cambio espiritual más profundo no comienza con tus actos exteriores, sino con tus pensamientos. Es en la mente donde se cultiva la fe, se alimenta la esperanza o se envenena el alma con dudas. Por eso, Dios no solo quiere tu comportamiento, quiere tus pensamientos, porque ahí es donde inicia la verdadera transformación. ¿Has pensado alguna vez que tus pensamientos pueden ser un altar? Cuando piensas con gratitud, con humildad, con amor, estás adorando. Pero cuando tus pensamientos se llenan de juicio, rencor o miedo, es como si una neblina espiritual cubriera ese altar. No se trata de tener una mente perfecta, sino una mente dispuesta a ser habitada por la presencia del Espíritu Santo, incluso en medio del caos. El Salmo 139 declara con ternura y poder: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no espera a que le digas lo que piensas. Él ya lo sabe, pero lo que Él espera es que le abras la puerta de tu mente, que no lo mantengas fuera, como si tu confusión fuera un obstáculo para su presencia. Al contrario, tu confusión puede ser precisamente el punto de encuentro. Donde tú ves desorden, Dios ve oportunidad de redención. Cuando le das acceso a tus pensamientos, algo profundo sucede. Es como si una luz empezara a brillar en los rincones más oscuros. Tal vez aún no entiendas todo, pero esa luz empieza a darte dirección. Esa es la diferencia entre pensar solo y pensar con Dios. No es que todos los problemas desaparezcan, pero tu perspectiva se alinea con la suya, y eso cambia todo. Tal vez hoy te culpas por cosas que hiciste hace años. Tal vez revives escenas que ya no puedes cambiar. Tal vez te castigas por decisiones que tomaste cuando no sabías lo que sabes ahora.
Pero Dios no quiere que vivas atrapado en esos ciclos. Él quiere habitar tu presente y para eso necesitas dejarlo entrar en lo más íntimo, tus pensamientos. Porque si Él transforma tu mente, entonces también transformará tu descanso, tus decisiones y tu destino. ¿Y cómo se le da acceso a Dios en los pensamientos? No necesitas palabras elocuentes. A veces basta con cerrar los ojos y decir en silencio: entra, Señor. Este pensamiento me duele, este recuerdo me cansa, esta idea me asusta, pero no quiero cargarla solo. Y en ese gesto humilde permites que su presencia fluya, que su paz llene los espacios vacíos, que su verdad calle las voces que te inquietan. Dios no se asusta de lo que piensas, no se aleja por tus dudas, no se decepciona por tu confusión. Él es un Padre paciente, dispuesto a sentarse contigo en el banco de tu mente hasta que vuelvas a confiar. No viene a corregirte con dureza, sino a sanar desde la raíz. Porque más que pensamientos ordenados, Él quiere una mente que lo busque, una mente que sepa que, aunque esté rota, aún puede ser templo. Esta noche no trates de eliminar tus pensamientos, solo invítalo a estar contigo en medio de ellos. Porque la verdadera libertad no viene cuando dejas de pensar, sino cuando empiezas a pensar con Dios. Y ahí, en ese espacio sagrado entre el suspiro y el silencio, empieza el descanso real. No uno que viene de no sentir nada, sino uno que nace de sentirte acompañado. Y eso, alma querida, es más poderoso que cualquier otra cosa que hayas probado hasta hoy. Número 4. El susurro de Dios en medio del ruido mental. Hay noches en las que el silencio externo no se corresponde con la calma interior. Todo está en calma a tu alrededor, pero dentro de ti los pensamientos hacen ruido, saltan de un tema a otro, crean escenarios, despiertan temores, te llevan a recordar errores o imaginar tragedias que nunca sucederán. Es como si la mente tuviera su propio eco, repitiendo frases que no invocaste. Y sin embargo, en medio de todo ese bullicio invisible, Dios quiere hablarte. No con gritos, no con un estruendo que interrumpa ese ruido mental. Él quiere hablarte con un susurro, porque el susurro solo puede ser escuchado por quien está cerca. Y esta noche, Dios está más cerca de lo que imaginas. En 1 Reyes 19, Elías se escondió en una cueva, cansado, deprimido, temeroso. Esperaba una señal de Dios, algo grande, algo fuerte. Pero no vino ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. La voz de Dios vino en un silbo apacible y delicado. ¿Y qué significa eso? Que Dios no necesita ruido para hacerse presente. Que su forma de calmar tu mente no siempre es eliminando tus pensamientos, sino hablándote entre ellos. Tal vez estás esperando un milagro que silencie todo de una vez. Pero Dios es más sutil. Él entra en medio del ruido, no para competir, sino para transformar desde adentro. Su voz no se impone. Te encuentra, te envuelve, te reorienta. Es como una melodía suave que empieza a cubrir los sonidos agudos de la ansiedad, el temor o la culpa. A veces, el problema no es lo que pensamos, sino cómo lo pensamos. Hay pensamientos que se repiten tanto que parecen verdad. Frases como: no soy suficiente, esto no va a mejorar, nadie me entiende. Empiezan a sonar tan seguido que las aceptamos como parte de nuestra identidad. Pero esta noche, el Espíritu Santo quiere introducir una nueva voz, una que no te acusa, sino que te afirma, una que no te agita, sino que te calma. El Salmo 94:19 dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. No dice que los pensamientos desaparecieron. Dice que en medio de ellos la voz de Dios trajo consuelo. No necesitas que tu mente quede en blanco para dormir. Necesitas que la presencia de Dios sea más fuerte que el ruido. Y eso es posible.
Cuando lo invitas a hablar, Él viene con ternura, no con exigencias, sino con promesas. Muchos esperan a tener paz para orar, pero en realidad orar es el camino para alcanzar la paz. Esta noche no tienes que tenerlo todo claro, solo necesitas un momento sincero para decir: Señor, estoy pensando demasiado, no sé cómo parar, pero si tú estás aquí, puedo descansar. Esa frase, dicha desde el alma, puede ser el inicio de un cambio profundo. Dios no está buscando mentes perfectas, está buscando corazones dispuestos. Y si tu corazón está cansado de tanto ruido interno, Él se acerca con compasión. No para regañarte por pensar tanto, sino para ayudarte a pensar con propósito. Porque incluso tus pensamientos más rotos pueden ser transformados en oración cuando los diriges a Él. Imagina que cada pensamiento que hoy te inquieta es una carta sin dirección, palabras que viajan sin sentido, pero cuando se las entregas a Dios, Él las toma y las transforma en algo útil, en una enseñanza, en una sanidad, en una palabra de consuelo para otro. Ningún pensamiento tuyo es desperdiciado cuando se lo confías a Él. Y es aquí donde comienza la rendición más profunda. No solo dejar de pensar, sino dejar que Él piense contigo, que te susurre la verdad cuando la mentira se presenta como lógica, que te diga, como al salmista: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Quizá nunca te detuviste a pensar que los pensamientos también necesitan ser pastoreados. Y Dios es el pastor que guía incluso lo que ocurre en tu interior. Él te invita esta noche a que no corras más, a que no escapes de tu mente, sino que invites su voz a entrar en ella. Porque un solo susurro de Dios tiene más poder que 1000 pensamientos de ansiedad. Así que esta noche no luches contra el ruido, solo pide escuchar su susurro, porque cuando Dios susurra a tu corazón, el alma encuentra el camino al descanso. Número 5. Cuando la ansiedad gobierna la noche. Hay una forma de ansiedad que se manifiesta con más fuerza cuando cae la noche. No se trata solo de una preocupación pasajera, sino de un peso silencioso que aprieta el pecho, que hace que el corazón se acelere sin razón aparente, que impide cerrar los ojos sin que una corriente de pensamientos empiece a desbordarse sin control. Esa ansiedad nocturna es una de las batallas más solitarias que un alma puede enfrentar, pero también puede convertirse en el terreno donde Dios manifieste su paz de forma más íntima. No es casualidad que la ansiedad se intensifique cuando todo se apaga. Durante el día, las ocupaciones distraen, los compromisos ocultan, pero por la noche, cuando no hay más tareas, cuando las luces se apagan y el alma queda expuesta, es ahí donde las emociones se presentan con su verdadero rostro. Y aunque parezca un momento de debilidad, en realidad es una oportunidad sagrada, la de conocer a Dios como el único capaz de sostener tu mente cuando todo lo demás falla. El Salmo 34:4 declara con una fuerza profundamente humana: busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. No dice que buscó una solución lógica, dice que buscó a Dios, porque hay angustias que no se curan con explicaciones, sino con presencia. Y esa es la promesa que el Padre te hace esta noche. No estás solo, estoy contigo en esta ansiedad. La ansiedad es muchas veces una alarma interna, una señal de que hay algo sin resolver, un temor no entregado, una carga no compartida. Pero el error que muchos cometen es pensar que deben vencerla antes de acercarse a Dios, como si tuvieran que presentarse tranquilos para ser dignos de su atención. Y es justo lo contrario. Es en la ansiedad donde Él se revela como consuelo. Como dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará.
No te pide que entiendas tu carga, solo que la entregues. Imagina que estás en un bote en medio de un mar agitado. No ves tierra, no hay luz, solo el vaivén de las olas y una creciente sensación de que podrías hundirte. Eso es la ansiedad, una tormenta interna. Pero justo ahí, en medio de ese oleaje, hay una figura que se acerca caminando sobre las aguas. No grita, no te exige, solo te mira y te extiende la mano. Ven, no tengas miedo. Esa figura es Jesús, y lo que hizo con Pedro en el mar de Galilea quiere hacerlo esta noche contigo, llevarte a la calma en medio de tu tormenta mental. La ansiedad no se resuelve forzándote a calmarte, se disuelve cuando hay confianza. Y la confianza no es negar lo que sientes, es mirar al cielo y decir: Señor, tengo miedo, pero aún así confío en ti. Esa oración, simple pero honesta, tiene un poder transformador, porque no estás solo expresando tu angustia, estás invitando a Dios a participar en ella. Quizá llevas años intentando controlar tu ansiedad sin éxito. Has probado métodos, has repetido frases, has intentado distraerte. Pero la verdadera sanidad comienza cuando dejas de resistirla y empiezas a presentarla delante de Dios como ofrenda. No como algo de lo que avergonzarte, sino como algo que necesita redención. Porque donde hay ansiedad, puede nacer la fe. Donde hay debilidad, puede nacer la dependencia. Y donde hay cansancio, puede renacer la esperanza. Dios no está esperando que tengas una mente perfecta para venir a ti. Él se especializa en mentes rotas, en pensamientos repetitivos, en emociones desbordadas. Él no te ama menos por sentir ansiedad. Él te ama tanto que desea enseñarte a vivir libre de ella. Pero esa libertad no llega de golpe, llega cada noche, en pequeños actos de confianza, como ahora. Como este momento en que estás escuchando estas palabras y algo dentro de ti empieza a soltarse. Esta noche quiero que hagas algo que parece simple, pero es profundamente espiritual. Ponle nombre a tu ansiedad. Tal vez es miedo a no ser suficiente, a perder algo, a no tener control, a no ser amado. Y una vez que lo reconozcas, dile a Dios: aquí está, esto es lo que me impide descansar, te lo entrego. No lo escondas, no lo disimules, entrégaselo, porque lo que se entrega, Dios lo transforma. Y cuando lo hagas, recuerda esta promesa de Filipenses 4:7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es humana, no depende de tus circunstancias. Es un regalo celestial que viene cuando decides soltar. Esta noche puede ser diferente, no porque la ansiedad se esfume de un instante a otro, sino porque elegiste no enfrentarla solo. Porque Dios está aquí, en medio del ruido de tu mente, susurrando suavemente: yo soy tu paz. Número 6. Pensamientos que cansan el alma. No todos los pensamientos son inofensivos. Algunos se arrastran como cadenas invisibles, día tras día, noche tras noche, hasta el punto de agotar no solo la mente, sino el alma. Son ideas que no se detienen, que se repiten, que se transforman en creencias dolorosas, hasta el punto de hacernos sentir rotos, fracasados o atrapados en nosotros mismos. Y lo más peligroso es que muchas veces estos pensamientos no parecen tan graves desde fuera, pero por dentro desgastan como un río constante que erosiona una piedra. El alma también se cansa. No solo el cuerpo, no solo las emociones. El alma se fatiga cuando hay pensamientos que no encuentran reposo, cuando nos repetimos frases como: ya no puedo más, esto nunca va a cambiar, no soy suficiente. Estamos alimentando una narrativa que no viene de Dios. Y esa narrativa, aunque suene familiar, no tiene nada de espiritual, porque el Espíritu de Dios no susurra derrota, susurra esperanza. El Salmo 23 nos recuerda que el Señor restaura mi alma.
Esa restauración no ocurre de forma automática. Requiere entrega, requiere espacio, requiere silencio interior para que su voz pueda ser escuchada. Pero, ¿cómo se restaura un alma agotada por pensamientos constantes? Empezando por reconocer que necesitas descanso más allá del sueño físico. Dormir no siempre significa descansar. Hay quienes duermen 8 horas y aún así despiertan más cansados que cuando cerraron los ojos. ¿Por qué? Porque la mente siguió trabajando, dando vueltas, analizando, temiendo. Y si el alma no encuentra descanso en Dios, el cuerpo tampoco podrá disfrutar del reposo. Descansar no es solo cerrar los ojos, es también abrir el corazón. Muchos pensamientos que cargamos han sido sembrados por años. Palabras que alguien dijo cuando eras niño. Comentarios que herían pero se quedaron grabados. Comparaciones, fracasos, humillaciones. Todos esos recuerdos disfrazados de pensamientos han sido aceptados como verdades. Y Dios quiere desarraigarlos, no para que los olvides, sino para que dejen de tener poder sobre ti. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se quebró sin hacer ruido? No fue un grito, no fue un llanto, fue un suspiro, un pensamiento silencioso que decía, estoy cansado. Si te has sentido así, quiero que sepas que eso no es el final, es el umbral de una nueva etapa. Porque cuando el alma reconoce su cansancio, puede empezar a buscar la fuente verdadera de descanso. Y esa fuente no está en ti, está en Él. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo no habla de una invitación religiosa, habla de una necesidad humana. Él no dijo, vengan cuando estén bien. Dijo, vengan cargados. Es decir, con los pensamientos que nadie más entiende, con la ansiedad que no puedes explicar, con el dolor que has intentado ocultar incluso en la oración. Esa clase de descanso que Jesús promete no es superficial, es profundo. Es como un pozo de agua viva en medio de un desierto mental. Él no te promete resolver todo de inmediato, pero te ofrece compañía, dirección, consuelo. Y a veces eso es más poderoso que cualquier solución inmediata. Saber que no estás cargando solo tu alma cansada. Si esta noche sientes que no puedes más, si estás al borde de la desesperación silenciosa, si ya no sabes cómo callar esos pensamientos que te roban el aliento, quiero invitarte a que hagas algo valiente. Suelta. No se trata de huir, no se trata de ignorar. Se trata de poner en manos del Señor eso que llevas tanto tiempo cargando solo. No necesitas gritar, no necesitas saber orar con palabras hermosas. Basta con un susurro. Señor, estoy cansado, por favor, dame descanso. Ese pequeño acto puede ser el punto de partida para una renovación profunda. Tal vez no lo sientas de inmediato, pero tu alma sabrá que ha comenzado el camino de regreso a la paz. Esta noche, no termines el día con pensamientos de derrota. Termínalo con la convicción de que, aunque tu alma esté cansada, Dios sigue siendo tu fuerza. Aunque tu mente esté agotada, Él sigue siendo tu refugio. Y aunque no veas salida, Él sigue siendo el camino. Tu alma puede descansar esta noche. No porque todo esté resuelto, sino porque está en manos de aquel que tiene el poder para restaurarla por completo. Número 7. Cuando el enemigo usa tus pensamientos en tu contra. Una de las estrategias más sutiles y destructivas del enemigo es convertir tu propia mente en su campo de ataque. Él no siempre llega con tormentas externas. A veces se disfraza de lógica, de recuerdo, de pensamiento repetitivo. Sus dardos no siempre gritan, muchas veces susurran. Y si no estás atento, puedes terminar creyendo que eres tú quien se sabotea, cuando en realidad estás escuchando una voz que no viene de Dios. El enemigo no puede leer tu mente, pero puede observar tus heridas. Puede estudiar tus reacciones. Conoce tu historia,
tus patrones, tus inseguridades. Y como un experto en manipulación, lanza pensamientos que se alinean con tus miedos más profundos. No lo hace para asustarte momentáneamente, lo hace para que lo creas, para que aceptes como verdad lo que es una mentira envuelta en tu propio lenguaje interior. Por eso, Efesios 6:16 nos dice que debemos tomar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos muchas veces son pensamientos. Dios se olvidó de ti, no eres digno de ser amado, tu oración no sirve de nada, siempre vas a fracasar. Son frases internas, cargadas de derrota, que si no se filtran con discernimiento espiritual, pueden echar raíces. Es como una semilla venenosa que parece pequeña al principio. La piensas una vez y parece inofensiva, pero si la riegas, si la repites, si la aceptas, si la meditas, con el tiempo crece como una hiedra que ahoga todo lo bueno en ti. Eso es lo que el enemigo busca, no destruirte desde fuera, sino hacerte colapsar desde adentro. Y ahí está el peligro, pero también la oportunidad, porque no estás llamado a ser esclavo de tus pensamientos. Estás llamado a someterlos a la autoridad de Cristo. 2 Corintios 10:5 declara con autoridad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso no es poesía, es estrategia espiritual. Cada vez que un pensamiento de angustia, derrota o condenación golpee tu mente, tienes una opción: aceptarlo o confrontarlo con la verdad de Dios, no con tus fuerzas, sino con la palabra viva. Si el enemigo dice, eres un fracaso, tú respondes con Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Si susurra, nadie te ama, tú respondes con Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. No luchas con tus palabras, luchas con la palabra. Pero para eso necesitas estar despierto espiritualmente. No todo pensamiento es digno de habitar en tu mente. No todo recuerdo es saludable. No toda lógica es verdad. Discernir no es ignorar lo que sientes, es aprender a identificar de dónde viene cada pensamiento, del espíritu, de tu carne o del enemigo. Una mente sin vigilancia es como una casa sin cerraduras. Todo entra. Todo se acomoda, todo se queda. Pero cuando decides tomar control espiritual, empiezas a cerrar las puertas. Empiezas a decir, este pensamiento no tiene lugar aquí. Esta mentira no será alimentada. Este miedo no será mi compañero de noche. ¿Y cómo se logra eso? No con fuerza humana, sino con comunión constante. Cuando vives conectado a Dios, tus pensamientos se alinean con su voz. Y cuando su voz es más fuerte que cualquier otra, incluso las mentiras pierden poder, porque ya no se sienten cómodas, ya no suenan familiares, empiezan a incomodarte, y esa incomodidad es señal de que estás siendo renovado. Esta noche, antes de dormir, haz un acto de limpieza espiritual. Examina tus pensamientos. ¿Cuáles te construyen? ¿Cuáles te destruyen? ¿Cuáles vienen del amor y cuáles del temor? Y luego, haz algo muy poderoso. Declara en voz baja, con fe: todo pensamiento que no provenga de Dios, lo rechazo en el nombre de Jesús. No subestimes ese gesto, porque cuando haces eso, estás tomando terreno espiritual, estás recuperando espacio sagrado dentro de ti y estás enviando un mensaje claro al enemigo. No tendrá control sobre tu mente, ni esta noche, ni nunca más. Dios te creó con una mente poderosa, una mente capaz de soñar, de crear, de amar, de comprender lo eterno. No permitas que sea usada para alimentar cadenas, úsala para construir altares, porque cuando tus pensamientos son rendidos a Cristo, incluso tus noches más oscuras se iluminan con su verdad. Número 8. El descanso como un acto de fe. Dormir parece una de las cosas más simples de la vida.
cerramos los ojos, el cuerpo se entrega al reposo y la mente, en teoría, debería hacer lo mismo. Pero cuando el alma está inquieta, dormir se transforma en una batalla y sin darnos cuenta empezamos a temerle a la noche, porque en lugar de descanso se ha convertido en un escenario donde el control se escapa de nuestras manos. Pero hay algo que muy pocos entienden. Descansar también es un acto de fe. Es una decisión espiritual, porque cuando duermes dejas de hacer, dejas de vigilar, dejas de tener el control. Y al hacerlo estás diciendo: Señor, yo no puedo más, pero confío en que tú sí puedes. Dormir con confianza es rendir el alma a los cuidados de Dios. Salmo 121:4 nos recuerda una verdad reconfortante. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mientras tú descansas, Él vela. Mientras tus ojos se cierran, sus ojos están abiertos. Eso significa que puedes soltar la necesidad de estar alerta todo el tiempo. Puedes liberar el peso de querer resolver todo hoy. Porque hay un Dios que trabaja mientras tú descansas. El problema es que hemos aprendido a asociar el descanso con debilidad. Como si dormir fuera perder el tiempo, como si descansar fuera sinónimo de rendirse. Pero en el reino de Dios, descansar es confianza. Jesús mismo durmió profundamente en medio de una tormenta, en una barca sacudida por el viento y las olas. Y no fue porque no entendiera el peligro, fue porque su fe era mayor que el temor. ¿Puedes imaginar eso? Dormir en medio del caos. ¿Qué se necesita para alcanzar ese nivel de paz? No es ignorancia, es dependencia. Es saber que el Padre está al mando, que aunque haya cosas que no entiendes, Él está orquestando todo desde una perspectiva más alta y que no se le escapa ningún detalle. Cuando te acuestas esta noche, quiero que pienses en tu cama como un altar, no un lugar cualquiera, sino un lugar santo. El lugar donde entregas tus pensamientos, tus miedos, tus dudas y te rindes a la presencia de Dios. Porque no hay oración más honesta que el acto de confiar lo suficiente como para descansar en medio del cansancio. Hay personas que oran pidiendo fuerzas para seguir luchando, y eso está bien. Pero también hay momentos en los que la oración más valiente es: Señor, dame paz para dejar de luchar. Porque no todo se resuelve con más esfuerzo. A veces se resuelve con más fe, con más descanso, con más quietud. Como dice Isaías 30:15, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La fe no se demuestra solo predicando o sirviendo, también se demuestra durmiendo en paz, mostrando que crees que Dios cuida de ti incluso cuando no estás consciente. Y esa es una fe que sana, que restaura, que da vida. Piensa por un momento en un niño que duerme en los brazos de su madre. No está preocupado por el mañana ni por lo que tiene que hacer, solo confía, solo se abandona. Así es como Dios quiere verte esta noche, descansando en su pecho, sin miedo, sin resistencia, sin control. Claro, podrías quedarte despierto intentando resolver mentalmente cada preocupación. Podrías repasar lo que dijiste, lo que te dijeron, lo que falta por hacer. Pero ¿de qué sirve eso si el sueño no llega y el alma no se alivia? Esta noche, haz algo diferente. Suelta el control, apaga la mente y declara: Señor, esta noche descansaré como un acto de fe, porque aunque no lo vea, creo que tú estás obrando. Y si aún te cuesta soltar, recuerda las palabras del Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Dormir no es debilidad. Dormir con paz es una declaración de confianza. Es decirle al mundo, al enemigo y a tu propia mente: no estoy solo. Dios vela por mí. Así que esta noche no veas el descanso como una huida, sino como una entrega sagrada, una declaración silenciosa de que tu confianza no está en lo que haces, sino en quien te sostiene incluso mientras duermes. Número 9.
El alma que confía se silencia. Hay un tipo de silencio que no nace del cansancio, ni del vacío, ni de la resignación. Es un silencio que brota desde lo más profundo del alma que ha aprendido a confiar. Es como si, después de tanto luchar con los pensamientos, de tanto cargar temores, de tanto querer entenderlo todo, finalmente el alma dijera: «Está bien, Señor, confío en ti». Ese silencio no es ausencia de pensamientos, sino ausencia de resistencia. Es cuando el alma deja de pelear con Dios y empieza a reposar en Él. Cuando en lugar de intentar comprender cada detalle, simplemente se abandona en su voluntad. Es ahí donde la mente deja de gritar y el corazón empieza a escuchar, no afuera, adentro, donde solo el Espíritu Santo puede llegar. El Salmo 62:1 lo expresa con una dulzura y una fuerza que solo puede venir de alguien que ha pasado por noches de lucha. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. No dice que su alma se acalló sola, no dice que simplemente dejó de pensar. Dice que fue Dios quien provocó ese silencio interior, ese descanso profundo que no depende de lo que pasa alrededor, sino de la certeza de que Él está presente. Confiar no siempre es fácil, especialmente cuando llevas años sintiendo que necesitas tener el control, o cuando tu historia está marcada por abandono, traición o incertidumbre. Pero Dios no te exige una confianza perfecta. Te invita a dar pasos pequeños, a decir, aún temblando: «Señor, me cuesta confiar, pero aquí estoy». Porque incluso esa confesión es un acto de fe. Y algo maravilloso sucede cuando empiezas a confiar. Tu alma empieza a silenciarse. No porque no haya problemas, sino porque ahora sabes que no estás solo. No porque todo se resolvió, sino porque decidiste no cargar más lo que solo Dios puede sostener. Es como cuando alguien a quien amas te dice: «No te preocupes, yo me encargo». Y aunque no entiendes cómo lo hará, algo en ti descansa. Así es Dios contigo. Él te dice esta noche: «Yo me encargo». Y si tú lo crees, aunque sea un poco, aunque sea con dudas, tu alma empezará a silenciarse, a calmarse, a entrar en ese lugar donde la fe es más fuerte que el miedo. Piensa en las olas del mar. Cuando hay tormenta, las aguas rugen, se elevan, se sacuden, pero cuando llega la calma, el mar no necesita decir nada, solo refleja el cielo. Así también tu alma, cuando confía, refleja la paz de Dios. Ya no necesita tener respuestas, solo necesita su presencia. Muchos intentan encontrar paz eliminando pensamientos, pero la verdadera paz no llega por eliminación, sino por reemplazo. Reemplazas el temor con la verdad, reemplazas la duda con la fe, reemplazas el ruido con la voz de Dios. Y cuando esa voz se hace presente, lo demás pierde fuerza, porque ya no estás solo contigo mismo. Estás en comunión con aquel que conoce cada rincón de tu mente y no se aleja por lo que encuentra. No subestimes el poder del alma que confía, porque una persona que ha aprendido a descansar en Dios, aún en medio de tormentas, se convierte en un testimonio viviente, en alguien que, sin necesidad de palabras, transmite paz. Y no una paz fingida, sino una paz que ha sido construida entre lágrimas, oraciones y noches largas. Una paz profunda, una paz verdadera. Esta noche, cuando estés acostado, no luches por encontrar el silencio. Pídele a Dios que lo provoque en ti. Dile: «Silencia mi alma, Señor, apaga el eco de mis temores, cierra la boca de mis pensamientos destructivos. Dame ese silencio sagrado que solo tú puedes dar». Y Él lo hará. Tal vez no en segundos, pero lo hará. Porque cuando alguien confía, Dios responde, siempre. Y cuando amanezca descubrirás que no fue el tiempo el que te sanó, fue la confianza. Porque un alma que confía no solo duerme mejor, vive mejor.
porque no depende de las circunstancias, sino del carácter fiel de un Dios que nunca duerme, nunca falla y nunca abandona. Número 10. Pensar con la mente de Cristo. Hay una promesa tan elevada y profunda en la palabra que muchas veces pasa desapercibida por lo imposible que suena. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que no estás condenado a vivir atrapado en tus pensamientos, que no tienes que pasar la vida reaccionando desde el miedo, la duda o la culpa, que hay una posibilidad real, sobrenatural, de pensar diferente, porque ya no piensas solo. Tener la mente de Cristo no significa ser perfecto, ni tener todas las respuestas. Significa permitir que su forma de ver las cosas se convierta en tu forma de pensar. Que su compasión se filtre en tus juicios, que su esperanza invada tus temores, que su sabiduría se imponga sobre tus confusiones. Es permitir que poco a poco su perspectiva reemplace la tuya. Pero eso no ocurre de manera automática. Es una transformación diaria, un ejercicio de entrega constante. Es decidir una y otra vez: Señor, yo sé cómo yo pensaría esto, pero ¿cómo lo pensarías tú? Y en ese diálogo interior comienza a formarse una mente nueva, una mente redimida. Jesús nunca estuvo ansioso por el mañana, nunca dejó que el temor gobernara sus decisiones, nunca se dejó aplastar por pensamientos oscuros. ¿Y sabes por qué? Porque su mente estaba completamente rendida al Padre. Esa misma rendición es la que tú y yo podemos cultivar. No se trata de lograrlo todo en un día, sino de empezar por hoy, por esta noche, por este momento. Piensa en lo que estás enfrentando ahora: una preocupación, una pregunta sin respuesta, un dolor que no cicatriza. Tu mente natural tiene una forma de interpretarlo, pero la mente de Cristo lo ve desde otro lugar, desde el cielo, desde la eternidad, desde una gracia que siempre encuentra sentido, incluso en lo que duele. Cuando permites que la mente de Cristo opere en ti, algo cambia. Dejas de pensar solo como víctima y empiezas a pensar como hijo. Dejas de pensar desde la desesperación y comienzas a pensar desde la esperanza. No porque el problema desaparezca, sino porque ya no lo estás observando desde el mismo ángulo. Es como subir una montaña. Desde abajo todo parece enorme, amenazante, pero desde la cima el panorama es diferente. Tener la mente de Cristo es mirar desde esa altura espiritual. Y esto no es solo teología, es una herramienta práctica para tu descanso. Porque muchos no pueden dormir porque su mente está gobernada por el caos. Pero una mente rendida a Cristo se aquieta, encuentra su ritmo, se conecta con la paz que no se basa en lógica, sino en fe. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta noche, mientras te preparas para dormir, haz una oración distinta. No le pidas solo descanso físico, pide renovación mental. Di: Señor, dame tu mente. Enséñame a pensar contigo, a interpretar mi vida con tus ojos, a ver mis heridas como tú las ves, como oportunidades para mostrar tu gloria. Esa es una oración poderosa, porque cuando piensas con Cristo, vives con Cristo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pensaras diferente. Si tu primer pensamiento al despertar no fuera temor, sino gratitud. Si al enfrentar una dificultad no te dominaran los «¿y si todo sale mal?», sino los «yo sé que Dios está en esto». Esa transformación comienza por lo que dejas entrar en tu mente, por lo que repites, por lo que alimentas, por lo que callas. La mente de Cristo no se impone, se recibe, se cultiva, se protege. Es como un jardín espiritual que necesita ser cuidado cada día y cada noche, especialmente en la noche, porque cuando la mente descansa en lo eterno, el alma también encuentra refugio.
Esta noche, antes de cerrar los ojos, haz silencio en tu interior. Y di con calma, en voz baja o solo en tu corazón: Señor, quiero pensar como tú, dame tu mente, dame tu paz. Y en ese susurro, algo eterno comenzará a formarse en ti. Número 11. Palabras que sanan la mente. Las palabras no son solo sonidos, son semillas. Algunas caen en tierra fértil y producen vida, otras envenenan el alma por dentro. Lo que otros nos han dicho y lo que nosotros mismos nos repetimos puede tener un poder que se extiende por años. Muchas personas están atrapadas no por lo que les pasó, sino por las palabras que se sembraron en su mente durante el proceso. Palabras de rechazo, de juicio, de abandono, frases cortas que se incrustaron como espinas invisibles, causando heridas que sangran cada vez que la noche cae y la mente queda sola. Pero así como hay palabras que destruyen, hay palabras que sanan, y las más poderosas no vienen de nosotros, ni de otros humanos, vienen de Dios. Su palabra no es solo conocimiento, es medicina para la mente. Cuando Dios habla, no solo informa, transforma, y lo que Él dice de ti tiene poder para anular cada mentira que te has repetido durante años. El Salmo 107:20 lo dice con claridad: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Puedes ver el poder en esta promesa? No fue una estrategia, ni un lugar, ni una persona. Fue su palabra la que trajo sanidad. Eso significa que cada vez que escuchas, meditas y crees en lo que Dios dice, tu mente empieza a restaurarse. Cada rincón herido, cada pensamiento oscuro, cada palabra hiriente puede ser reemplazada por la voz del Padre que dice: tú eres mío, te amo, te estoy restaurando. Las palabras de Dios no son como las nuestras. Las nuestras fallan, se contradicen, se olvidan, pero lo que Dios declara permanece. Si Él dice que eres amado, no hay abandono humano que pueda anularlo. Si Él dice que tiene planes de bien para ti, no hay fracaso que pueda destruir ese futuro. Si Él dice que te perdonó, no hay culpa que pueda seguir teniendo autoridad sobre tu mente. Pero para que esas palabras sanadoras hagan efecto, necesitas hacer un cambio profundo, dejar de repetir lo que el enemigo dice y empezar a declarar lo que Dios ya habló, porque muchas veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en eco de las voces equivocadas. Alimentamos pensamientos que no sanan, sino que nos mantienen cautivos. Es tiempo de reemplazarlos. Cuando te digas: nunca voy a cambiar, responde con la voz de Dios que dice: el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Cuando te susurres: soy un fracaso, recuerda: eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Romanos 8:37. Cuando sientas: no valgo nada, escucha a Dios decir: eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 3:17. Y si esta noche los pensamientos te quieren llevar a lugares oscuros, si la mente intenta revivir heridas que tú ya no quieres cargar, haz un acto profético. Empieza a hablar en voz baja palabras de vida. No necesitas gritar, no necesitas orar perfecto, solo repite lo que Dios ya dijo. Porque cuando lo haces estás desactivando la mentira con la verdad. Estás sanando tu mente desde la raíz. La palabra de Dios no llega tarde, llega justo cuando más la necesitas. Pero necesitas abrir tu mente para recibirla, no como quien escucha una historia, sino como quien toma una medicina. Aunque al principio no sientas nada, sigue tomando esa dosis de verdad, porque poco a poco te irá limpiando. Te irás sanando, hasta que un día mires atrás y digas: esa voz que antes me destruía ya no me domina. Esta noche, antes de dormir, llena tu habitación con su palabra. Tal vez no tengas fuerza para leer, pero puedes escuchar, puedes meditar, puedes recordar.
Y si tu mente insiste en llevarte a lugares de angustia, recuérdale con firmeza: no vivo por lo que pienso, vivo por lo que Dios dice. El poder de la palabra es real, no es simbólico, es espiritual, y tú puedes usarla como espada para cortar todo pensamiento que no fue sembrado por Dios. Porque las palabras que vienen del cielo no solo suenan diferente, producen vida. Así que esta noche decide llenar tu mente con palabras que sanan, porque mañana despertarás diferente. No porque tu entorno cambió, sino porque tú fuiste renovado desde adentro, y eso es el inicio de una libertad que no se detendrá. Número 12. La paz verdadera comienza cuando decides confiar. Llegaste hasta aquí. No es poca cosa. Muy pocos llegan al final de un mensaje como este, y si tú lo hiciste es porque dentro de ti hay un anhelo real de descanso, no solo del cuerpo, sino del alma. Y ese anhelo, aunque a veces te haya hecho sentir frágil, es en realidad una señal de fortaleza, porque solo los valientes se atreven a enfrentar lo que sienten y a buscar en Dios la paz que el mundo no puede dar. Hoy has caminado por un terreno sagrado. Has mirado hacia adentro, has reconocido pensamientos que tal vez llevabas años arrastrando. Has visto de frente tu ansiedad, tu cansancio, tu ruido mental. Pero lo más importante, has escuchado la voz de Dios en medio de todo eso. Y ahora quiero que te detengas. No corras al siguiente video. No pienses aún en lo que tienes que hacer mañana. Solo quédate aquí, unos minutos más. En silencio, en quietud, porque este momento final no es una despedida, es una puerta, una transición espiritual entre tu mente agitada y la paz de Dios que está dispuesta a envolverte esta noche. Déjame decirte algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Dios está orgulloso de ti, no porque seas perfecto, sino porque abriste tu corazón, porque escuchaste, porque no te rendiste ante el ruido y decidiste buscar algo más profundo, algo eterno. Y ese algo tiene nombre: Cristo, tu paz. Hoy quiero que comentes esta frase si llegaste hasta el final. Mi mente descansa porque mi confianza está en Dios. No lo hagas por rutina, hazlo como declaración espiritual, porque tu nombre, al escribirlo, quedará marcado como el de alguien que eligió creer, que eligió rendirse, que eligió dejar de luchar solo. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No por mí, no por el algoritmo. Hazlo porque esta comunidad se ha convertido en un refugio para muchos, en una iglesia sin paredes, donde cada palabra es una mano extendida, una lámpara en medio de la oscuridad. Y si tú ya formas parte, entonces bendice a otros compartiendo este video. Tal vez hay alguien que esta noche no puede dormir, y estas palabras serán su respiro. No subestimes lo que haces al difundir un mensaje como este. Tal vez tú no predicas con un micrófono, pero compartes luz con cada clic. Tal vez no tienes un púlpito, pero tu fe silenciosa está evangelizando, y eso, en el cielo, no pasa desapercibido. Esta noche, antes de dormir, haz lo más importante: agradece, no por lo que tienes, no por lo que salió bien. Agradece simplemente porque Dios estuvo contigo, porque te sostuvo, incluso cuando tu mente parecía no aguantar más. Porque sigue estando justo ahora, mientras estas palabras aún resuenan en tu interior. Imagina que cada pensamiento que sueltas cae en las manos de Dios como hojas secas que ya no necesitas cargar, y en su lugar Él coloca paz. Una paz que no entiendes del todo, pero que sientes, que te cubre, que te sana, que te abraza. Quédate unos minutos más. Deja que la música de fondo te acompañe en esta entrega final. No interrumpas esta conexión espiritual. No cierres este momento antes de tiempo, porque a veces lo que sana no es lo que se dice, sino lo que se siente en el silencio.
Tu alma ya sabe lo que necesita. Ahora es momento de descansar en los brazos del Padre, en la paz de Cristo, en el hogar más profundo que existe, su presencia.